tal? Buenas tardes. Hoy es 8 de febrero, en un mes, bueno, pues estaremos celebrando el Día de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo. Es un día para reivindicar nuestro papel fundamental, el papel de las mujeres, en la sociedad en general. Además, un día como hoy, justo hace un año, se publicaban las conclusiones del 14º Sínodo de la Diócesis, tras el cual se cambió incluso la curia de la diócesis y el número de delegaciones aumentaba hasta 25, había más laicos y había sobre todo más mujeres en la curia diocesana. Es manifiesta la presencia de la mujer, como digo, en todos los ámbitos de la sociedad, algo impensable hace décadas, también en la Iglesia y en las cofradías, aquí está el ejemplo. Hoy lo vamos a ver, pero queremos analizar cómo ha sido esa evolución, cómo estamos ahora y sobre todo también, bueno, pues lo que nos queda un poquito por hacer. Lo van a hacer entre ellas, les voy dando paso, las voy a presentar primero y empezamos. A mi lado tengo a María Jacoba Ceballo, ella es la vicepresidenta de la Unión de Cofradías Penitenciales. A mi izquierda está María del Carmen Llanos, la tesorera de la cofradía del Villadero, que nos acoge hoy. María Teresa Rodríguez es religiosa de la Orden de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Y tenemos a doña Julia Ignacio, es hermana de la cofradía y feligresa también de esta parroquia. Como decía, empezamos hablando un poco de la situación de cómo ha vivido cada una su papel, tanto en la Iglesia como en las cofradías en los últimos años. Entonces no sé si empezamos. Vamos a empezar por Mamen, ¿no? Que Mamen nos acoge. Bueno, Mamen, ¿cómo ha sido tu paso? ¿Cogemos este mejor? Lo que tú. Venga, cogemos este. Cuéntanos un poco tu experiencia. Bueno, pues yo empecé muy chiquitita en este mundo, porque primero empecé a través de la banda de la propia cofradía. Empecé con 13 añitos, con mucho miedo, sobre todo por mi madre, porque, evidentemente mis padres decían que era un mundo, claro, fuera de aquí, fuera de las puertas de la Iglesia, se sabe que hay mucha gente que no comparte este mundo, que lo ven como un mundo, por así decirlo, como se dice, sexta. Entonces teníamos mucho miedo porque había mucha gente, ¿vale? Entonces empecé primero en este mundo a través de la banda. Luego, una vez pasado bastantes años, 6 años o así, llevaba en la banda, cuando de pronto, el mayordomo actual, José Diego, me dio la oportunidad, reuniéndose conmigo, hablando conmigo para ver si quería ser tesorera de la cofradía. Al principio tenía mucho miedo porque yo tengo 23 añitos nada más. Empecé con 21 añitos metiéndome en ese cargo, que era un cargo bastante importante porque no dejas de manejar dinero. Es un mundo en el que puede llegar más allá, qué hará con el dinero, qué no hará. Entonces es un mundo donde da mucho miedo meterse, pero creía que me venía muy bien, sobre todo para madurar, y porque es un mundo que la verdad es que desde que he empezado me ha dado mucho, tanto en mi vida privada como en todos los ámbitos. Y a la hora de madurar, pues muchísimo, aparte que tengo compañeros que desde el principio que yo he empezado aquí me han apoyado en todo. Yo he necesitado ayuda y no me ha faltado decirlo para que ellos directamente me hayan ofertado esa ayuda. Entonces yo con este mundo estoy muy agradecida y empecé así. Si te parece, me gustaría conocer, ya sabemos tu experiencia, como cofrade y además en un cargo de responsabilidad como el de ser tesorera, pero me gustaría que hablásemos con María Teresa, porque hablando el otro día, por teléfono, ella me decía que empezó muy joven, a los 15 años, y me gustaría saber un poco, que nos contara, cuál ha sido su experiencia como mujer en la Iglesia en todos estos años. ¿Se ha cambiado mucho la cosa? ¿Cómo cambiar? Claro que ha cambiado, ¿no? Son muchos años ya los que han pasado,
pero yo pienso que en la Iglesia la mujer ha trabajado y ha estado inmersa en ella, ¿no? Yo estaba leyendo ahí de siglos anteriores, ¿no? San Juana, Sor Inés de la Cruz, que es mexicana, escribió mucho y ella decía que Dios tenía que haber sido mujer, porque todo lo hizo bien, como diciendo, las mujeres lo hacen bien, ¿no? Hemos estado, mi congregación, claro, es distinta de que si tuviésemos colegios, hospitales. Nosotras no tenemos ni colegios ni hospitales. Nosotros nos dedicamos a la pastoral en las parroquias. Después llevamos también una hora de seglares, que pues es el carisma que nosotros vamos manifestando. Entonces, desde joven, incluso antes de entrar, nosotros ya practicábamos este apostolado de ir con las hermanas a los pueblos y tener charlas, invitábamos a la gente y después se tenían las charlas con ellos en la iglesia. La manera de poder exponer una cosa y otra es lo diferente. Lo mismo que en la congregación, ¿no? en la vida consagrada. Antes se tenía la obediencia como pues esa obediencia ciega que decimos hay que hacer esto y tienes que hacer esto y ya. Pero hoy día es diferente y entonces ya no es esa obediencia ciega. Dicen, es la obediencia dialogada. Pero esa obediencia dialogada cuesta mucho, porque el diálogo después, claro, la que lleva, la responsable de aquello es la que tiene que dar la última palabra. También, pues en esto sí que cambia, digo, porque ahora la obediencia no es solamente el obedecer, sino el ser responsable de lo que tú tienes que hacer y hacerlo. ¿Sí? Porque muchas veces a lo mejor puede ser que nos manden, pero no nos sentimos con esa responsabilidad de poderlo hacer. Cuando yo ingresé en la congregación, era demasiado chica, ¿no? Pero yo sabía lo que hacía. Entonces, para mí fue una entrega total desde el principio. Hoy día no. Hoy día se tiene la preparación, después el otro paso, después el otro paso y al final, si quieres ir y si no quieres, pues te vas, tranquilamente. Entonces, estas cosas sí que son las que han ido cambiando. Por otra parte, la vida religiosa, de vida activa, lo mismo, estamos en una cosa que en otra, ¿no? Entramos y trabajamos sin tener, no sé, distinciones de apostolados. Por ejemplo, lo mismo hacemos con unas niñas o con unos jóvenes o con unos minusválidos que también hemos tenido, o en los colegios poderlo dar. Antiguamente la mujer no podía y no tenía una preparación teológica. Gracias a Dios ahora ya se tiene, y todas las religiosas, todas, yo me imagino, ¿no? Que en otras congregaciones, yo hablo solamente de la mía, que es lo que sé. Entonces tenemos una preparación teológica y eso nos sirve mucho más, ¿no? Para podernos meter entre la gente y trabajar en ella. Tenemos misiones y trabajamos en la misión. Tenemos varios lugares en Latinoamérica para poder trabajar, para poder estar en la misión. Digo, no sé, yo diferencia, pues cuando entré no teníamos misiones todavía, pero sin embargo ahora pues ya tenemos misiones. No sé si algo más quieran. Bueno, yo creo
Vamos a pasar la palabra a Jacobi, porque bueno, lo cierto es que todas hablamos de que la mujer está ahí, de que colabora, de que se siente que forma parte del grupo, pero quizás lo que podamos echar de menos es estar en esos, digamos, en esos puestos de mando que permiten la toma de decisiones y que se ejecuten cosas. En este caso me gustaría hablar sobre esto con Jacobi, dado que tú eres la vicepresidenta de la Unión de Cofradías y ahí se toman decisiones. Buenas tardes a todos. Yo la verdad es que mi experiencia es muy positiva. Quería aportar que la primera sorprendida cuando Santos me llamó fui yo, porque no me lo esperaba para nada. Pero él tenía desde el minuto 1 muy claro que él quería una mujer en su equipo. Hay que tener en cuenta que la mujer hoy en día está súper preparada, nos hemos involucrado en el mercado laboral, a nivel de formación, entonces eso es un paso súper importante para nosotras. La visibilidad de la mujer en la cofradía, actualmente podemos decir que desde hace 25 años es verdad que está mucho más presente en lo que es en Cáceres. Es la visibilidad, pero la mujer ha trabajado muchísimo en la iglesia, en la parroquia y en la cofradía. Pero si bien es cierto que hace unos años para acá se le está poniendo, ¿no?, hermanas mayores, vicemayordomas, secretarias y en este caso vicepresidenta. Trabajamos mucho porque es cierto que hay que coordinar muchísimos actos, acompañamos a todas las cofradías, asesoramos en lo que nos piden y es verdad que es un trabajo duro, porque es duro cuando tienes un puesto de responsabilidad, pero es muy gratificante. Yo para mí mi experiencia me ayuda mucho porque yo siempre, a mí me han criado aquí en Espíritu y me han criado siempre en la fe cristiana y a mí las cofradías me han ayudado para volcar esa labor solidaria, para tener valores, para conocer a gente buena y también, ¿por qué no?, para llevar a Cáceres súper alto, porque estamos en un nivel muy bueno, cofrades, gente cada vez más preparada, gente que se involucra muchísimo y no somos cofradías de una Semana Santa, somos cofrades de todo el año, tenemos proyectos solidarios y sí que es verdad que yo me he sentido súper acogida, súper arropada. La tradición está ahí y tenemos que luchar contra ella, pero nos tenemos que nutrir de lo que es la tradición en las cofradías porque es la fe de nuestras mayores, pero es verdad que hay que involucrarnos, dar un paso adelante, formarnos, porque también es muy importante. No podemos coger un micrófono y hablar, hay que formarnos. Nosotros como cofrades sabéis todos que hay una escuela de formación que nos ayuda también y hay que leer y hay que buscar el sitio, pero siempre yo también creo que la formación es fundamental. Entonces, me gustaría que la mujer estuviera mucho más presente, porque es verdad que voy a muchos actos en los que no hay muchas mujeres, no sé, hay veces que hay miedo a dar ese paso, no me van a aceptar, no voy a ser bien acogida, y es todo lo contrario. Cuando uno quiere trabajar, sea hombre o sea mujer, se le van a abrir los brazos, pero hay que dar ese paso, asumir responsabilidades, estamos preparadas y tenemos que estar ahí. Estamos en el año 2019 y en Cáceres, una Semana Santa de interés turístico internacional, solamente hemos tenido 5 mayordomas. Eso hay que cambiarlo. Y probablemente no porque no estemos preparadas, sino a lo mejor por el miedo a dar el paso y por hacer propuestas y ponerlas en la mesa. Yo os animo a todos y a todos los que estáis en las cofradías y a todas las mujeres que os volquéis. Es una manera preciosa de encontrar amigos, de tu labor solidaria, tener un camino para ello. No solamente en la Semana Santa, yo creo que es una forma de vida y a mí me ha transformado. Yo creo que todos pasamos por épocas en nuestra vida, pues la adolescencia, que te alejas un poco, que eres un poco rebelde, que no sabes lo que quieres, pero sí es cierto que llega un momento y buscas algo más. Y yo, bueno, pues casualidad de la vida, se fundó una nueva cofradía y a través de allí, la Victoria, pues también empecé otra vez a retomar, ¿no?, esa vida de pensar en qué importancia tiene para mí ayudar a los demás, lo que es la religión en mi vida, mi fe, pensar que tenemos un ejemplo impagable las mujeres, en María Santísima. Entonces, me parece muy importante que demos el paso, que nos preparemos, que no tengamos miedo y que la visibilidad
se haga también aquí, en la parroquia, en la cofradía y en la iglesia. No solo, como en todos los estamentos de la sociedad. Nos está costando, por supuesto que nos está costando, pero yo creo que lo lograremos. Incluso nuestro obispo, don Francisco, tenemos una delegada diocesana ya, que es Lorena Jorna, una trabajadora estupenda, y ya es delegada diocesana. Pues entonces, poquito a poco, vamos a tener esas oportunidades y las vamos a buscar. Y bueno, si alguna cosita más. Bueno, pues quiero que nos cuente, Julia, la Hermandad del Espíritu Santo recibió hace años un galardón por ser la primera que sacó un paso cargado de forma exclusiva por mujeres. No sé si tú viviste ese momento. Perdona, no he escuchado lo que decía. Que digo que la Hermandad del Espíritu recibió un galardón en Cartagena hace años por ser la primera que sacó un paso cargado solo con mujeres. No sé si tú viviste ese momento, ¿cómo fue? Pues yo lo vi a través de Facebook porque pusieron toda la información y la verdad que lo felicité como siempre. Es muy importante, yo pienso, para cualquier cofradía que las mujeres estén ahí presentes, porque les sale del corazón, se les ve cuando sacan la Virgen, es que se le ve con una pasión, un fervor, y eso hace mucho. Lo que sí también pienso que deberían revertir ese ardor que sienten, esa fe, pues viniendo quizás acompañando más los cofrades a misas, a recepciones que tenemos, nos gustaría verlas ahí también. Porque no es solamente en Semana Santa sacar la Virgen y sentir esa devoción, sino que a lo largo del año debería sentirlo igual. Pero es mi punto de vista, vamos, con esto no ofendo a nadie ni estoy... Bueno, pues yo voy a hablar de mi testimonio porque me lo pidieron y para eso, pues os digo que estoy casada, tengo 2 hijos y me pidieron que diera mi punto de vista sobre la fe y sobre todo cómo he conseguido yo esa fe. Entonces yo he preparado algo, no es lo mío hablar mucho en público, pero bueno, voy a coger mi corazón con las 2 manos y voy a intentar deciros todo. Sí, os tengo que hablar de mi vida para que comprendáis un poco el porqué esa fe. ¿De acuerdo? Entonces empiezo a leerlo, ¿vale? Mi papel en la iglesia no es muy reciente. Surgió cuando mis hijos empezaron a prepararse para la primera comunión. Y empiezo desde niña. Yo nací en 1953, es decir, voy a tener este año 66 años. Pues los recuerdos que tengo sobre la fe son pocos. Y sí, recuerdo que la maestra nos obligaba a ir a misa el domingo. Y si no, una carpeta que nos daban con material escolar, pues no la teníamos. Os hablo de 1960-61. Dicha carpeta contenía un lápiz, un borrador, un cuaderno, que aún conservo, una pizarra y un pizarrín. Vosotros seguro que no sabéis lo que es eso. Nada que ver con lo que se les pide a los padres hoy en día. Era una fe impuesta y no sentida. En 1963, mis padres deciden emigrar a Francia. El trabajo de mi padre, que era albañil, en aquella época era poco. Su hermano, que estaba allí, le dijo que nos fuéramos, que allí sí había trabajo. Así que con 10 años y medio, yo me encontré a 1 de septiembre del 63 en un colegio donde no entendía nada y cuyos niños se reían de mí. Os aseguro que tengo recuerdos que jamás olvidaré. Allí mis primos no iban a misa, pero yo iba con ellos al patronage, es decir, es un grupito así como el Junior, hacíamos manualidades y por Navidad sí cantábamos villancicos y repartían bombones, es decir, las patillotes, es un bombón especial de allí típico de las Navidades, a los niños que asistíamos. Nunca vi allí un cura vestido o alguna religiosa, aunque sí nos hablaban de Dios. Con el tiempo supe por mi tía que eran protestantes. Ella les había ayudado mucho y tenía una buena relación con ellos. Hasta el mes o así me dijo mi madre que no empecé a parlotear el idioma. En el colegio tenía cosas maravillosas. Conocí lo que era la plastilina, os hablo de 1963, paleta de pintura, imágenes que ganaba por ser buena alumna, bonitos libros, cuadernos maravillosos, escribir con pluma y tintero. Os digo esto porque a mí me costó muchísimo, de tanto
hacer les plans, les déliés, como decían, es decir, las curvas, para que escribiéramos muy bien. Me salió aquí un cacho que lo tuve años. Vamos, yo no conocía esas cosas y las maestras me querían y me ayudaron mucho. Eso sí, me ayudaron muchísimo. Decía mi madre que los fines de semana quería ir a la escuela. Fue una época feliz. A mí nadie me obligaba en el colegio a ir a misa y tampoco me preocupaba porque tenía un material escolar que jamás había tenido en mis manos y disfrutaba mucho aprendiendo. Iba 2 veces al año a misa, en Semana Santa y en la Misa del Gallo con unos amigos franceses. Nunca vi una procesión allí y a mi regreso a España, mi primera Semana Santa me impactó muchísimo. La que más, el Cristo Negro por el recogimiento que se respiraba. Os aseguro que la primera vez que vi la procesión del Cristo Negro, yo estaba emocionadita, se me cayeron unos lagrimones y no sabía el por qué. Yo sentía un recogimiento impresionante. Con 14 años aprobé el certificado de estudio, aquí el graduado escolar. Habían pasado 4 años de mi llegada, con nota sobresaliente. La escuela era obligatoria hasta los 14 años en aquel entonces y recuerdo que los maestros me regalaron un libro por los logros que había alcanzado. Al año siguiente mis padres me inscribieron en el Lycée Jeanne d'Arc, donde cursé los estudios secundarios. Era un colegio de religiosas. Después la rama administrativa y secretariado. No era lo que me gustaba, pero había que hacer algo. Yo quería ser profesora, pero mis padres no podían pagarme los estudios. La universidad se encontraba a 80 kilómetros de donde vivíamos. Recuerdo que mi tía Katy escribió al consulado español en Lyon, Francia, preguntando si concedían alguna beca a los hijos de españoles fuera de España, pero no había. Terminé mis estudios y me puse a trabajar como secretaria con un perito contable y allí pasé 7 años trabajando con él hasta que decidí volver a España. Debo deciros que mi vida era casa, trabajo, trabajo, casa. Por aquella época mi padre estaba muy mal. La bebida le pasaba factura y a mi madre y a mí nos hacía la vida imposible. Fue cuando tuve una crisis de fe enorme. Una noche que estaba totalmente desesperada, desilusionada con la vida, con mi vida, con lo que veía a mi alrededor. Pensé en algo muy feo. No quería vivir así, de esa manera. Pensé en mi madre que me tenía a mí como apoyo incondicional, pero yo había llegado a un límite muy peligroso. Todo me daba igual, ya nada me motivaba, no podía más. Y ante un gesto irreparable, algo en mi cabeza me decía: tú vales mucho, no lo hagas, hay solución, nada merece esa locura, no seas tonta, no lo hagas. Os aseguro que fue aquella noche impresionante. Yo no sé si me lo inventé, si fue mi cabeza o qué, pero eso me marcará toda mi vida. Y de mi corazón salieron palabras que clamaban a Dios su ayuda. Devuélveme la fe, Señor, te lo suplico. Agotada me acosté y me dormí. Al día siguiente, levantada, desayuné y a las 8 empecé a trabajar en la oficina. Pero yo me encontraba más serena, tranquila y más animada. Y a raíz de ahí empecé a salir más, senderismo, paseo, y cada vez que visitaba algún pueblecito sentía la necesidad de acercarme y entrar en la iglesia. Cuando digo pueblecito, donde he vivido en los Alpes, pues teníamos un pueblo y a los 5 kilómetros teníamos otro, y hacia 10 kilómetros y tenías otro. Y el senderismo en montaña, cada estación del año es un paisaje nuevo. Era precioso. Entonces, bueno, pues yo empecé a salir más. En el 73, en 1973, me saqué el carnet de conducir y les prometí a mis padres traerlos a ver a su familia. En el 74 vine conduciendo sola con mis padres desde Francia, Saboya, a San Vicente. Soy pacense y vivía en San Vicente de Alcántara. Aquí en Cáceres llevo 40, así que yo ya no sé si soy de San Vicente, de Cáceres o del extranjero. Soy ciudadana del mundo.
Hacía 11 años que no se veían. Ese mismo verano, a la semana de estar en el pueblo, falleció una hermana, la hermana pequeña de mi madre, de cáncer. Mi madre comentó: Dios sabía que tenías que venir y se ha servido de ti, hija, para que yo la volviese a ver. Mi madre siempre tuvo una fe ejemplar con los demás. Ella, cuando mi padre venía, porque empezó a ir a Francia con contratos para ganarse mejor la vida, y cada vez que mi padre regresaba, yo no sé si se hacía aquí, pero allí en el pueblo, preparaban unos pocos de cestos de pan, de bollitos, y avisaban al cura en el pueblo que pasaran por tal casa a recoger un bollo de pan. Y iban allí. Y eso lo vi yo en mi madre. Era generosa, al más no poder, con todo el que la necesitaba. Y mi padre igual. No tenía nada suyo. En el 76 conocí al padre de mis hijos en Cáceres y en 1980 nos casamos en la ermita de mi pueblo. Hay un Cristo allí que al mirarlo parece hablarte. En el 79 regresamos a España. Fue un poquito duro trabajar aquí. Mi español era pésimo. La forma de trabajar nada tenía que ver con lo que yo hacía allí. En fin, muchos cambios, pero yo lo había querido. No perdí mi lengua materna gracias a mi madre, que me hacía escribirle a mi abuela y a mis tíos para que no lo olvidara. 3 meses de castellano intenso impartidas por mi vecina Justa, profesora de la laboral y ya jubilada, a la cual le tengo un gran cariño y reconocimiento. Me dio todos los medios para aprender y salir adelante. También me diplomé en francés por la Escuela de Idioma. Estoy ya casada en el 82. Nacieron mis hijos y los bautizamos. Yo me sentía feliz cada vez que pisaba una iglesia. Sentí una paz interior inmensa. Crecieron y empezó la preparación a la catequesis para hacer la primera comunión. No faltábamos ni un domingo a misa, mis hijos y yo, que nos íbamos al Buen Pastor felices. Y padre por aquel entonces solo nos acompañaba en la misa del gallo, en la cual el pequeño se nos dormía al cuarto de hora de llegar. Inútil deciros que yo disfrutaba con la Eucaristía. Por aquel entonces la hermana María Petra, como vio que era asidua todos los domingos cuando le tocó al menor prepararse para la comunión, me sugirió ser catequista. Yo trabajaba y la verdad que tampoco me veía preparada para dar catequesis. Y así se lo hice saber. Yo me lo pienso, hermana, y ya le digo. Debo deciros que en mi trabajo he trabajado 24 años en una multinacional francesa, Catelsa, que seguro le conocéis vosotros. Estaba en la centralita y también llevaba todo lo referente a las traducciones técnicas de las máquinas nuevas que llegaban. Y había que traducir todo el funcionamiento para que los compañeros pudieran trabajar. Digo esto para seguir con mi testimonio de fe. Ellos les impactaba que, habiendo vivido tanto tiempo en Francia, tuviera esa fe arraigada y de la cual no me escondía por miedo que me juzgaran mal. Siempre en algunos trabajos, eso que tú estés metida en la iglesia, parecía que estabas apestada, pues a mí no era el caso. La mayoría no era creyente y otros no lo decían por miedo a sus compañeros, por el que dirán. Una mañana, no se me olvidará nunca, un compañero que se casaba por la iglesia me pidió que le sugiriera unas lecturas para su boda y otras cosas. Yo me hice un placer de recomendarle el pasaje de los Corintios sobre el amor y unas peticiones. El cura, a sabiendas de cómo era él, le comentó que quién le había aconsejado esas lecturas, y él, muy orgulloso, me lo vino a contar, muy agradecido por mi gesto. Yo, muy feliz por haberle sabido ayudar. Pasaron los 3 añitos de catequesis y llegó la comunión. Días después nos reunimos y de nuevo la hermana Petra me sugirió ser catequista. La idea me había rondado y me gustaba, pero asustaba no hacerlo bien. Era una gran responsabilidad con los niños. No dándose por vencida, me sugirió aprender con Agustina, entonces catequista. Así que todas las semanas durante un año estuve con ella los viernes, de 4 a 5, y nos ocupábamos nada menos que de 24 niños. Pero lo pasábamos tan bien que se me hacía corta la horita que estaba con ellos. Al año siguiente me lanzaba a la aventura con libro en mano, mucho miedo y mucha ilusión en transmitir mi poco saber,
pero con mucho cariño, a unos niños que tenían que aprender a querer a Jesús. Ponía mucho empeño en todo lo que decían los sacerdotes o en los cursillos. Todo era nuevo para mí y yo era una esponja. Así pasaron 25 años de catequista y aún vive en mí el gusanillo. Tengo otras cosas ahora, sigo sirviendo a Dios de otra manera y espero que sea por mucho tiempo, hasta que Él quiera, porque le debo mucho, mucho. Gracias por escucharme. Muchas gracias por tu testimonio. Yo creo que nos ha dejado a todos un poquito sobrecogidos. Habéis hablado, todas vuestras experiencias han sido positivas, en la mayoría de los casos. Me gustaría que abordásemos ahora el futuro. ¿Qué nos queda por hacer? Ya estamos situados donde estamos. No sé si podemos alcanzar algunas cuotas más. ¿Cómo lo veis? No sé, Mami. Evidentemente nos queda muchísimo por hacer, pero ya no en el ámbito de la Iglesia, nos queda más allá del ámbito de la Iglesia. Sí que es verdad que en estos últimos años, como bien ha dicho Jacobi, hemos avanzado un montón, pero sí que es verdad que en los cargos más altos, por así decirlo, dentro de la Iglesia nos queda mucho que trabajar. Yo creo que nosotras mismas nos podemos poner un poquito de impedimento, porque muchas veces nos da mucho miedo avanzar o dar pasos o dar opiniones o incluso presentarnos y decir aquí estoy yo. Creo que somos nosotras mismas también las que nos ponemos un poco la barrera. Creo que también somos nosotras mismas muchas veces las que nos perjudicamos entre nosotras, porque muchas veces sí que es verdad que tenemos que reconocer que los hombres son un poco más despistados, pasan un poquito más de los temas, nosotros indagamos más. Entonces, al indagar más, creo que nosotras mismas nos perjudicamos en muchos ámbitos, pero también creo que a día de hoy estamos mucho más unidas. Además de mucho más unidas, creo que estamos trabajando y nos estamos poniendo delante y estamos diciendo, aquí estoy yo. Como bien también se ha dicho anteriormente, creo que la mujer a día de hoy está trabajando muchísimo fuera también del ámbito de la Iglesia, con preparaciones, a través de muchos trabajos que antiguamente no era para mujer, ahora a día de hoy sí. Por ejemplo, hay módulos superiores donde íbamos a ver una mujer, por ejemplo, haciendo mecánica. A día de hoy sí las hay. A día de hoy dice, oye, que también estoy yo aquí. Y creo que se está trabajando, pero nos queda mucho por trabajar y por presentarnos delante de todo el mundo y decir, yo también estoy preparada y aquí estoy para ser mucho más de lo que soy. Pero es verdad que tenemos que echar un pasito más adelante y decir, aquí estoy yo, porque muchas veces por miedo y por el qué dirán muchas veces nos da mucho miedo y muchas veces hace que digas, oye, mejor no lo digo, me callo y ya cuando lo diga otro ya le doy yo la razón. Y eso tampoco tiene por qué ser así. Tenemos que luchar y creo que avanzaremos, y además que no nos queda mucho porque cada vez se avanza más en todos los ámbitos, tanto de política, dentro de la Iglesia, en los trabajos, y yo estoy muy orgullosa de ser mujer. Antiguamente eso posiblemente no se podía decir en muchos de los ámbitos, o incluso muchas veces creo que no se podría haber llegado a hacer este coloquio. Por ejemplo, creo que 25 años más atrás creo que no se podría haber llegado y decir, oye, que soy tesorera de una cofradía y a lo mejor un hombre convocado, que tengo más poder que tú, que te voy a echar. Creo que hace muchos años no se podría decir eso, y yo estoy muy, muy contenta de mi cofradía y de todas las cofradías cuando, por ejemplo, nos reunimos en las misas. Sí que es verdad que todavía estamos un poquito escondidas, no porque nos escondan, sino por eso mismo, porque nos escondemos un poquito nosotras, a lo mejor por miedo, a lo mejor por el que dirán, pero cuando nos reunimos y yo miro para los lados, digo, estamos creciendo y estamos creciendo mucho, y cada vez es menos el miedo. A mí me gusta mucho, no sé qué decirte. Bueno, no sé si
hablaba, bueno, la hermana Teresa, ¿no? Hablaba de esa función pastoral. Es verdad que las mujeres en la iglesia y en la cofradía siempre se han dedicado, pues sobre todo, pues a los más débiles, a la caridad, a los que más lo necesitan, a los niños, a los mayores. Y no sé si el centrarnos en esa tarea nos impide o no nos deja poder llegar a hacer otras cosas o a ocupar otro tipo de cargos o a hacer otro tipo de cosas con más responsabilidad. No sé, la hermana Teresa... Yo sé que tengo... Sí. A ver, la diferencia que tengo yo de edad con ellas, pues a lo mejor es más elevada, entonces ellas han vivido a lo mejor en un sistema como de trabajo y a lo mejor yo estoy viviendo otro sistema, sobre todo porque también lo he visto en casa. Mi madre es mucho, tú ves ahora a un chico y no te importa decir por la calle, uy, qué guapo es. Mi madre, por ejemplo, con la edad que tiene, se asombra de que tú digas, ¡ay, cómo es tan guapo! ¿Sabes? Y en el trabajo creo que también nos ha pasado lo mismo. Antes la mujer valía para estar en casa y ahora hay muchas mujeres que, más allá de los 40 añitos, dice, ¿cómo eres capaz de salir de casa y no fregar la casa? Dejarle a tu marido fregando en la casa. Creo que ha influido muchísimo la sociedad también en eso. Yo sobre todo lo digo porque a lo mejor yo lo he vivido en casa por eso mismo, porque veo la visión de mi madre, pero a lo mejor veo la visión de mi hermana que tiene 30 años y tú dices, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia que mi hermana se tenga que ir a trabajar, su novio, su marido, lo que sea, esté en casa y esté haciendo la comida, esté haciendo la cosa, o que esté mismamente el marido en el paro y esté mi hermana levantando la casa y no pasa absolutamente nada? No pasa nada porque tú no friegues un día la casa o porque tú no hagas la comida, y tampoco pasa nada porque a lo mejor sea el hombre más responsable dentro del propio hogar o la mujer más responsable fuera del hogar. Y eso, por ejemplo, yo lo he vivido, lo he visto mucho en mi casa, por eso mismo, por simples opiniones que a lo mejor hemos tenido mi hermana y yo dentro de casa, y mi madre se ha quedado como extrañada. A día de hoy, bueno, le estamos cambiando un poquito la mentalidad, pero hay cositas que cuestan y que he visto por la... Claro, yo lo doy desde mi punto de vista y quiero también que se dé desde el punto de vista, claro, desde una perspectiva con más edad, con más madurez, con más cosas vividas, claro. Bueno, pues la madurez, cualquiera de vosotros, no sé, me refería sobre todo ya no solo al terreno personal de cada uno, de cómo lo vive, sino más al terreno, bueno, pues lo que hablaba antes, ¿no? De cómo la mujer siempre ha tenido ese papel en la iglesia, sobre todo con los más desfavorecidos. Con los más desfavorecidos y también con los que no son tan desfavorecidos, ¿no? Porque las bienaventuranzas, cuando dice bienaventurados los pobres, no solamente son los pobres materiales, sino son los pobres, estos pobres que no tienen a Dios. Somos los católicos, que somos católicos, pero que no conocemos a Dios, ya que están bautizados, pero después pues, no se responden. Lo que se decía del trabajo, ¿no? De todo eso. Mira, yo cuando entré en el convento me decían, no has salido del cascarón y ya te vas a ir. Bueno, ahora que ya crecí, ¿no? Y eso, me tocó de ir a fundar a México, ahí en Latinoamérica. Entonces, tampoco había salido del cascarón. Sin embargo, no es la cosa de que tú seas solamente valiente, porque tienes que serlo, ¿no? Es decir, no he hecho nada, pero la confianza en Dios. Es decir, las obras no las hacemos solamente nosotros. Es Dios el que va a hacer la obra. Yo soy un intermediario, yo soy un canal para que esa obra pueda llegar a su fin, pero es Dios el que va a hacer la obra. Y muchas veces esa fe es la que nos falta. Queremos con nuestros puños hacer las cosas, pero no contamos con Él. ¿Sí? Y verdaderamente que a mí me ha dado
en este momento que no sé ni qué voy a decir, habla tú por mí, habla tú por mí. Sobre todo, pues al salir de tu patria, a no conocer nada, a no tener conocimientos ni amistades ni nada en el otro sitio, tener que empezar de cero es muy duro. ¿Sí? Sin embargo, el vivir momento a momento, bueno, yo me encontré allí admirablemente. La gente, ¿cómo te acogía? Simplemente por ser muchas veces religiosa, ¿no? Que a lo mejor aquí en España, pues hoy día no pasa lo mismo. Porque te ven lo que eres religioso o algo así, y a lo mejor no en todas partes, pero sí es completamente distinto. Por eso digo, no sé, el trabajo es verdad que tenemos que prepararnos. Por eso yo os decía, antiguamente, pues lo que estudiabas, lo que tenías, la formación que tenías en el convento, pero empezar así a estudiar cursos de teología y todo eso no se hacía. Hoy día no pueden pasar sin haberse preparado bien en teología y demás, o catequesis o lo que vayan a realizar en la vida, sin una preparación. Entonces, creo que hoy día la vida religiosa está más dentro del mundo que antes, sin dejar lo que tienen que vivir, ¿no? dentro del convento y su carisma, lo que sea. Nuestro carisma es sobre la Eucaristía. El mensaje de decir cómo Dios te ama y el hombre no responde a ese amor. Entonces, yo también me encuentro muy orgullosa de ser mujer. Esto del feminismo, que yo creo que es todo lo que íbamos a hablar, es que yo le había dicho a los que me invitaron, yo es que no me gusta hablar del feminismo, yo soy feminista de toda la vida. Ahora, el feminismo ese que nos quieren hacer ahora ver, verdaderamente no. Yo no soy de ese feminismo. El feminismo que hace que la mujer sea respetada y que la mujer pueda ser, como decían antes, poder tener otros cargos tanto en la iglesia como en la política o lo que sea, ahí sí, porque tenemos que trabajar por ello. Las mujeres no somos solamente ahí seres inanimados, que tenemos sangre también en las venas y tenemos que luchar y trabajar por ello. Precisamente en esa lucha me gustaría saber qué es lo que podemos hacer, qué está en nuestra mano para, bueno, pues seguir avanzando en esto. Bueno, mira, yo ahora te respondo un poquito a la pregunta, pero a lo que comentaba Mame, sí que me gustaría decir que una de las dificultades que nos encontramos en las cofradías es no en la tradición en sí, porque yo creo que todo suma y nada resta, pero sí tenemos que tener una mente abierta para acoger las nuevas ideas, lo nuevo que viene, la savia nueva, la gente joven y por lo tanto la mujer. Todo lo que se ha hecho hasta este momento está fantástico y está fenomenal, pero hay ideas que tenemos que poner encima de la mesa y decir, bueno, ¿por qué una mujer no puede ser hermana de carga? ¿Por qué hay que luchar y cambiar unos estatutos? ¿Por qué no tenemos esa igualdad? Aquí en Cáceres, por ejemplo, hasta hace 9 años no se podía cargar a la patrona de Cáceres, siendo hermana de ella. ¿Por qué? ¿Qué nos diferencia? Nada, absolutamente. Esta cofradía que nos ha invitado desde el año 74, el paso de Nuestra Señora de la Encarnación, lo cargan mujeres exclusivamente. Eso es ser pionero. Eso no significa que seamos diferentes. Yo creo que el hombre y la mujer somos un complemento absoluto. Pero no tenemos por qué estar uno detrás del otro, ni escondernos. Tenemos que ir de la mano, pero de la mano en todo, en cualquier estamento en la sociedad. Ya sea cofradía, Cáritas. ¿Cuánta gente, mujer, trabaja en Cáritas, ayudando a los demás? ¿Cuántos proyectos hay en Cáritas dedicados a la mujer inmigrante? Muchísimos. No podemos quedarnos atrás, hay que seguir luchando y si vemos que algo es injusto, vamos a ir a por ello. Hace 5 años, creo que es así, el Cristo del Calvario de estudiantes lo empezamos a cargar las mujeres.
La Cofradía de los Estudiantes tiene una cuna magnífica de cofrades en su colegio San Antonio, un colegio mixto, religioso, con unos valores impresionantes. Y no es porque yo tenga a mis hijas allí, pero es cierto. Pero vamos a buscar la igualdad, una igualdad de hecho, en la que podamos trabajar, no estar peleados, trabajar de la mano, juntos, complementarnos. Igual que todos los estamentos de la sociedad. Igual que decía Mamen, es que yo veo a gente, chicas mecánicos. Yo trabajo con personas mayores y hay enfermeros que trabajan maravillosamente bien. ¿Por qué nos vamos a poner etiquetas? No las vamos a poner tampoco en la iglesia, pero hay que prepararse y hay que pues cuidar la cuaresma, cuidar los actos, los cultos y también ser modelo, ¿por qué no? Yo intento inculcar a mis hijas todo lo bueno que pueden hacer, pero que si algún día deciden cargar y ser hermana de carga, o deciden dar el paso y decir, quiero involucrarme, que lo hagan, que tengan todo el derecho y todas las facilidades para hacerlo. Entonces me parece que también es muy importante que vayamos, que la cofradía, que las juntas de gobierno abran esa mente, abran los huecos y abran los espacios. Todo lo que se ha hecho desde hace 25 años está muy bien, pero quedan muchas cosas por hacer. ¿Por qué no darle a una mujer una vicemayordomía? ¿Por qué la mujer conoces a alguien que crees que puede dar el paso, pero no se atreve? Apóyala y dile hacia adelante, tú puedes y estoy contigo. Ese es el empujón que a veces nos falta y que yo también estoy de acuerdo con Mamen, que muchas veces entre nosotras también nos ponemos la zancadilla, igual que los hombres, yo en eso también estoy muy de acuerdo, en eso somos muy igualitarios. Hay veces que por problemas de, ay, está bien aquí ahora. No, yo vengo aquí simplemente en representación de algo por lo que creo, por lo que lucho y por lo que no salgo a la calle solamente una semana durante un año. Me gustaría que eso quedara aquí muy claro. Detrás de las cofradías hay una labor grandísima, de apostolado, de contar un poco lo que somos, de una catequesis viva, de inculcar valores. Y eso no es de hombres o de mujeres, eso es de personas. Y eso es lo principal. Y luego, la pregunta... Bueno, pues yo también la respondí. Yo creo que nos queda mucho, pero yo creo que en colaboración, juntos, de la mano. Yo me encantaría, cuando haya elecciones a la Unión de Cofradías Penitenciales, pues que hubiera no sé cuántas propuestas femeninas, un equipo de mujeres, pues eso, que no por norma, porque todo lo impuesto al final no es agradecido, pero sí que es verdad que nos ayudemos unas a otras y tú cómo lo has hecho. Yo en ningún momento, soy sincera, en ningún momento me planteé, ni tanto cuando me ofrecieron la secretaría de la Cofradía de la Victoria, ni en el momento de la Unión de Cofradías pensé, no puedo. Y dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no voy a dar ese paso? Y voy a dar lo que sé, lo que puedo y todo lo que puedo aprender. Yo en estos años he aprendido muchísimo, de muchísima gente. Gente que me ha abierto las puertas de su casa. Gente que me ha dicho, aquí estoy. Y eso es fraternidad, yo creo. Y al fin y al cabo es por lo que todos estamos aquí. Y una cosa muy importante también, lo que he contado antes. Somos catequesis, entonces vamos a ayudarnos. Entonces vamos a plantearnos. Bueno, pues resulta que en los últimos 25 años no hemos tenido a ninguna mujer en esta cofradía, en esta junta directiva. Vamos a buscar, si no hay nadie, vamos a buscar, que seguro que encuentro. Lo que decía un poco Ana, y voy a darle la oportunidad a alguien, y voy a abrir esas puertas y esa mentalidad. Y entonces yo creo que así, todos de la mano, podremos hacerlo. No sé si precisamente desde la catequesis, Julia, se puede ir inculcando ese mensaje. Pues desde la catequesis a los niños se les enseña sobre todo a respetar. Y yo creo que si nos sintiéramos respetadas y dándonos el valor que nos corresponde, no queremos medallas, queremos simplemente que aprecien lo que hacemos. Si no, no veríamos tanta violencia a nuestro alrededor. Desgraciadamente hoy se ha encontrado una chiquita que había desaparecido desde hace 15 meses. Yo no sé si nos estamos volviendo animales, para llegar descuartizada y en un congelador. ¿A dónde están los verdaderos hombres? ¿Dónde está el respeto? ¿Cuál es el aprecio que nos tienen? Yo no lo comprendo y eso me duele muchísimo. Sin embargo, tenemos el Papa Francisco que nos habla y pone a la mujer en un pedestal.
porque sabe que las mujeres somos las madres de esos desalmados. Yo, la verdad, cada muerte de una mujer me pregunto cuál es el hombre que está detrás y por qué lo hace. Porque esto es una lacra. Ya no se para. En el mes de enero, yo no sé cuántas han sido. Si 20, si o 30, cada un día sí, otro no. ¿A dónde vamos? Y vuelvo a repetir, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está el cariño hacia esa persona? Que a lo mejor tienen niños. Ya ni te importa, matas a los niños, a la mujer. ¿Nos estamos volviendo locos? No me extraña que haya cada vez menos matrimonios. ¿Para qué? ¿Qué te esperan? ¿3 años de felicidad y un día para morir? ¿Y qué soluciones damos? Porque yo no veo que se haya reducido las muertes de ciertas personas. Si alguien tiene la clave, me gustaría saberla. Es lo que veo yo. Que el respeto se ha perdido por completo y no se aprecia la vida. Pues, no sé, para concluir me gustaría... ahora sí, digo, para concluir me gustaría que, bueno, lanzásemos un mensaje, no sé si de esperanza o, pues, de futuro, decir que estamos ahí y que vamos a seguir, que estamos formadas, que podemos hacerlo en todos los ámbitos, en la iglesia también, en las cofradías también. Yo no sé si a lo mejor Jacobi, es que yo creo que ya has dicho que en un par de años mismo te presentas, tú también, ¿no? Presentas una candidatura, ¿no? Bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero es cierto que yo creo que es el momento de hacer cosas y de que podemos hacerlo, de verdad, que nadie tenga miedo. Yo creo que además estamos en un vamos a ver, es que estamos hablando de compartir, de fraternidad, de hermandad. Pues lo bonito es ayudarnos y no ponernos zancadillas ni obstáculos. Es que eso es lo bonito de esto, o por lo menos como yo lo entiendo. Y todo lo que se pone en marcha desde cada una de las cofradías que hay en Cáceres, que además tenemos una nueva, es todo con el mismo objetivo, yo creo, ¿no? Que es lo que he comentado antes, caridad, solidaridad. Y si realmente no tenemos eso en la cabeza, no estamos haciendo nada. Yo soy la primera interesada en que las Semanas Grandes sean fantásticas, con un aluvión de turismo, unas imágenes espectaculares. Pero a mí realmente como cofrade, lo que me interesa es lo que llevo sobre los hombros. Si yo no soy más feliz que cuando llevo a mi Virgen, a mi Cristo de la Victoria o a mi Cristo de los Estudiantes el año pasado. No soy más feliz que en ese momento, porque es una comunión con Él y con pedirle y con rezarle. Me emociono. Pero eso es lo más importante. Lo demás, los títulos fenomenales, bienvenidos sean, y que sean vehículos para llevar fuera lo que tenemos aquí. Pero realmente es lo importante, lo que llevamos en los hombros. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, con ese mensaje ponemos fin a este coloquio, en el que, bueno, ha quedado claro el papel que las mujeres desarrollan tanto en la iglesia como en las cofradías, que lo hacen muy bien, que lo hacéis muy bien, que todavía quedan cosas por hacer, pero que se van a conseguir. Y nada, yo solamente quería dar, bueno, las gracias pues a la hermana Teresa, a Jacobi, a Julia y a Mamen, también a la cofradía por, bueno, habernos invitado a este coloquio en el que, bueno, pues espero que se haya dejado clara cuál es la postura. Nosotras estamos ahí, vamos a luchar y lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias.